Hoy vamos a hablar del libro Desterrados de Alfredo Molano. Alfredo Molano fue un escritor, sociólogo y periodista que nació en Bogotá. Él dedicó la mayor parte de su vida a recorrer las zonas rurales de Colombia con la intención de dar cuenta de las otras realidades que la habitan. No, para nadie es un secreto que en Colombia, en las zonas rurales, habita mucho el conflicto armado, haciendo que los campesinos y las personas más vulnerables se vean afectadas por esto. Alfredo Molano, con sus noticias y sus relatos, intentaba exponer a este conflicto, por lo cual estuvo amenazado bastante tiempo. Una de esas razones fue el libro Desterrados. En este libro podemos observar cómo Alfredo Molano da a conocer varias historias de ciudadanos colombianos que vivieron el conflicto armado, contando cómo era que ellos eran maltratados, humillados y muchas veces despojados de sus tierras por los diferentes grupos armados que pertenecían a esa zona, bien sea ya la guerrilla o los paramilitares. También cuenta su propia historia de cómo él fue amenazado por la guerrilla colombiana por intentar exponerlos y así tuvo que huir del país un tiempo. De este libro podemos analizar que el escritor tuvo varios acercamientos a la cultura popular colombiana, teniendo en cuenta cómo se expresaban las personas que él entrevistaba, ya que muchas veces en sus relatos ponía la jerga popular que utilizaban los campesinos para dar más vida a sus relatos. También cabe recalcar que pese a sus investigaciones, muchos años y sus viajes, él sabía muy bien la ubicación geográfica en la que sucedían los acontecimientos. Alfredo Molano, con sus investigaciones, sus escritos y todos sus relatos, quería exponer mediante ellos la realidad del conflicto armado. El conflicto general causaba que las personas más vulnerables fuesen desterradas, humilladas y extorsionadas en manos del conflicto armado. Alfredo Molano quería que el pueblo colombiano se diera cuenta de cómo realmente era que los campesinos vivían las situaciones de conflicto en el campo. En los acontecimientos, obviamente, están los grupos armados, ya que bien podrían ser guerrilleros o paramilitares. Estos dos grupos se tienen bastante odio, ya que uno es de extrema derecha y el otro es de extrema izquierda, pero cometen casi siempre los mismos delitos. Estos grupos extorsionan a los campesinos, les quitan sus tierras, son a veces obligados los campesinos a pertenecer a estos grupos obligados, y las propiedades que estos grupos les quitan a los campesinos son utilizadas para las siembras ilícitas de plantas que son utilizadas en drogas. Otro acontecimiento es el narcotráfico, obviamente, que en esa época estaba muy marcado, ya que Colombia era uno de los países con más narcotráfico de todo el mundo. Los narcotraficantes extorsionaban también bastante a los campesinos y en general a todo el pueblo colombiano. También tendríamos en esta parte el Frente Nacional, ya que para estas épocas se creó el Partido Liberal y el Partido Conservador, lo cual causaba que el pueblo se dividiera en dos, liberales y conservadores. Esto generaba un conflicto interno entre el propio pueblo, ya que muchas veces por defender sus ideologías se armaban guerras internas, las cuales causaban mucho daño al pueblo. También tenemos los múltiples asesinatos de líderes sociales que marcaron al pueblo, ya que estos líderes sociales, al igual que Alfredo Molano, intentaban exponer la realidad de Colombia, que muchas veces no solo era marcada por los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros que causaban el conflicto, sino muchas veces era problema del Estado. Estas personas, los líderes sociales, intentaban exponer eso, por lo cual eran una amenaza latente para sus enemigos. Lo que hacían ellos era buscarlos y asesinarlos, y así, digamos, hacer que el pueblo tuviera miedo de alzar su voz contra ellos. Esta es básicamente la explicación del libro Desterrados muy general. Muchas gracias por haber visto el video.